En el hogar. Comienza en el hogar, hermano. Todo comienza en el hogar. Si en el hogar no hay orden, todo está fuera de orden. No importa qué tanto trabaje, qué tanto trate, qué tanto se haga, nada trabaja. Tiene que haber orden en el hogar. Y ahorita estamos viendo una decadencia grande en el hogar. Ya no hay orden. Es muy raro el hogar que tiene orden. Y estoy hablando del pueblo cristiano, no estoy hablando del mundo. Muy raro el hogar que está en el orden de Dios. Por eso hay tantos problemas con la familia, con los hijos, tanta rebeldía que se están viendo. En la decadencia que podemos ver, como por ejemplo yo que tengo 82 años y puedo ver la diferencia cuando yo era niño a la diferencia ahora, los cambios grandes que ha habido en el hogar. Yo estoy hablando creciendo como hijo en un hogar no cristiano. Dice bien. Aún sin embargo, no siendo cristiano, había más orden en ese hogar que el orden que yo veo en el hogar cristiano hoy. No conocían a Dios. No sabían nada de Dios. Ni siquiera habían oído de Jesús. Aún sin embargo, había orden en el hogar. A nosotros nos enseñaban a obedecer, sí señor, no señor, sí papá, sí mamá, lo que usted diga. Así era. Y todos trabajábamos como niños, trabajábamos para, mire bien, el sueño principal de mi vida y de mis hermanos y hermanas, éramos 9, era de traer honra a nuestros padres. Que todo lo que nosotros hiciéramos traía honra a nuestros padres. Ese era el sueño. Para eso vivíamos. Qué diferente. Cuando mi papá le decían, oye, señor León Morales, ¿qué hijo tiene usted? Allí estaba yo cumpliendo con mi deber como hijo. Allí estaba yo completo. Aunque fuera ignorante en muchas cosas, pero cuando ese hijo tan trabajador que es, y estoy hablando de 7, 8 años, cuando trabajábamos en la labor, y le decían a mi papá, ese muchacho, esa muchacha, tan respetuosos y tan trabajadores, que mi papá se llenaba de orgullo. Esos son mis hijos. Que pudiéramos decir ahora lo mismo. Ese, hermanos, es el orden de Dios para el hogar. Mis padres no sabían, pero ese era el orden de Dios para el hogar, y es el orden de Dios para el hogar de hoy. No ha cambiado. Y yo no entiendo, la verdad es que no entiendo por qué entonces había ese orden sin saber que era orden de Dios, y ahora que sabemos cuál es el orden de Dios, no lo hay. ¿Cuál es la diferencia? Vemos hogares, vemos padres sufriendo por la rebeldía de sus hijos. ¿Y por qué? Por falta de orden en el hogar. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de esto. Okay. Porque esas son mis opiniones, y usted puede creerlas y no creerlas, está bien conmigo. Si no lo cree, está bien, pero así era.
Pero vamos a ver lo que la Biblia But we're dice. going to see what the Bible says. ¿Ok? Okay? So vamos a orar primero. So Padre, let's en el pray nombre de first. Jesús, Father, in Jesus' name, yo le pido, Padre, que I ask usted you, hunda Father, mis labios to para hablar anoint su my lips palabra. to speak your word. Ayúdenos, Padre, para Help us, Father, to enseñar y para entender, para teach and recibir, to Señor. understand this word. Unge nuestros oídos para Anoint our oír, ears to Señor. hear, Lord. Ayúdanos, Padre, Help para us, entender Father, to understand que las palabras que se that the hablan de words aquí de that este are spoken púlpito from son this palabras pulpit suyas, no are son your mías, words. They're Padre. not my words, Father. Y que si son And suyas, that if they're Padre, yours, entonces then, debemos Father, we must de tomarlas con take toda them la importancia with all que podemos importance ponerle a that unas we can palabras. put on some Porque words. son palabras de Because vida, these are words of life. son palabras que nos van a They're ayudar words that will help us para vivir una to vida live tranquila, a tranquil life, para vivir una to vida live en a abundancia, life of abundance. como usted lo prometió. En As el you nombre de promised in Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Dios ha establecido su autoridad en el God hogar, established pero his muchos de sus authority in the hijos no home, prestan but many suficiente children atención a don't esta pay attention esfera to de la this, familia. area of the family. Pero las epístolas como But the Efesios y epistles like Colosenses, que Ephesians son and Colossians, consideradas which are las más considered to be the espirituales, most spiritual, no pasan por alto este don't asunto. pass this topic Ellas over. mencionan They específicamente la mention sumisión en specifically el hogar, the submission in the y home. sin esta And habrá without this, dificultades en el there will be servicio de Dios. difficulties in the service of God. Las cartas de The primera letters of de 1 Timoteo Timothy y a and Tito Titus tratan del tema de deal la with the obra, subject of work. pero también tratan de But los they also problemas speak de of la the family familia como problem algo as que being podría something afectar which la could obra. affect La the obra, work. el The reino work de Dios. is the kingdom of God. ¿Por qué es serio esto? Porque Why no is it solamente serious? afecta al Because hogar, it la not only familia, affects the home sino or que the afecta family, el but it reino affects de the Dios. kingdom of God. Porque todo el Because mundo, los de the afuera, whole- sus vecinos, everybody su on the familia que outside, no the son family, cristianos, your todos neighbors who están aren't viendo Christians, everybody is seeing el ejemplo que usted les está the dando example you're giving como cristiano. as a Christian. Y esto les And afecta this para affects them, decidir servir a whether they're Dios o gonna no decide servir to a serve Dios. God or not. De decir, si eso es lo que un Say, cristiano well, es, if yo no that's quiero what a nada Christian con is, él. I don't want anything to do with that. Entonces afecta So al then it reino de affects Dios. the kingdom of God. Entonces se hace So algo then muy serio. it becomes something very serious. La primera carta de Pedro Peter's trata first principalmente letter del focuses reino, on the kingdom. pero él también considera But he too como considers rebelión contra el rebellion reino against la familial rebelión contra la authority as autoridad rebellion familiar. against the kingdom. Una vez que los Once the miembros de una members of a familia family vean la see autoridad, authority, desaparecerán many muchas difficulties in the home dificultades en will el hogar. disappear. Dios ha puesto God al has marido set por the autoridad husband delegada as the de delegated Cristo authority of Christ. con la mujer. With the wife, Como representante de la iglesia sería of the difícil church, que la it mujer would se be sometiera a difficult su for the marido wife to si be no subject viera to her en husband él la if she did autoridad not delegada see de the Dios delegated authority vested in him by God. le ha conferido o que Dios le ha conferido. Ella tiene que She entender needs to que el realize verdadero that the problema real es la issue autoridad is de God's Dios, authority, no not la de su her marido. husband. Que enseñen a las mujeres may train jóvenes the young a women amar a sus love maridos y their a sus husbands, hijos, to a love ser their prudentes, children, to be castas, sober-minded, cuidadosas chaste, de su workers casa, at home, buenas, kind, sujetas a being sus in maridos, subjection to their para own que la husbands, palabra de that the Dios word of no God sea be not blasfemada. blasphemed. ¿Quién dijo eso? Who said that? Libro de Tito Book 2, of Titus 4 y 2, 5. 4, and 5. ¿Se fija cómo You see how hay un efecto al reino? there's an effect on Dice the que para kingdom. que no sea It says so that blasfemada la so that palabra, the word la may not palabra be de Dios. blasphemed. Entonces no nada más So está then it's afectando a la not familia, just sino que affecting está the family, afectando but it's al affecting reino de Dios, the o sea, kingdom of la God. palabra In de other Dios. words, the word of God. Asimismo, vosotras In like mujeres manner, están you sujetas a wives, be in vuestros maridos para que subjection to your también own los que no husbands, crean that even a la if any obey palabra not the word, sean ganados they sin may without the palabra word be por la gained by the conducta de behavior sus of esposas. their wives. Primera de Pedro 1 Peter 3:1. 3:1. Porque así también For se after this ataviaban manner en otro aforetime the tiempo holy women aquellas also, santas mujeres que who hoped in esperaban en God, Dios
estando adorned sujetas a sus themselves, maridos being como in Sara subjection to obedecía a their own Abraham llamándole husbands, as Señor. Sarah obeyed Primera de Abraham, calling Pedro him 3, Lord. 5 y 1 Peter 6. 3, Y 5 and Pablo 6. dice lo mismo. And Paul says the same thing. Hijos, Children, obedecer obey en el Señor a your vuestros parents padres, in the Lord. Efesios Ephesians 6, 1. 6:1. Porque Dios ha Because God establecido has set a up los the padres parents por autoridad. as authority. Honra a tu padre y Honor a thy tu father madre and para mother, que te that it vaya may be bien well with thee, y seas de larga and vida thou sobre mayest la live tierra. long on the earth. ¿Quién dijo eso? Who said that? Pablo, Efesios Paul, 6, 2 y Ephesians 6, 3. 2 and 3. De los 10 Of the 10 mandamientos, commandments, este es el this is the primero first que one tiene una With a promesa special especial. promise. Puede que algunos Some mueran may jóvenes die early, porque les because falta of their pagar la lack in honra paying their full filial, honor, mientras que también while puede others ser may que be healed otros sean sanados once their una vez que relationship se with their parents normaliza su relación con sus normalized. padres. Hijos, Children, obedecer obey a vuestros your padres en in todo, all things, porque esto for this agrada is well pleasing al Señor. in the Lord. Colosenses 3:20. Colossians 3:20. Para estar sujetos a To los be padres es subject to the necesario que parents veamos la requires a autoridad de seeing Dios. of God's authority. En Efesios 6, In 5 y Ephesians 7 6, dice, 5 to 7, it siervos, says, servants, obedeced a be vuestros amos obedient terrenales unto them that con according temor to y the flesh temblor, are your masters, with fear and con trembling, sencillez de vuestro and corazón singleness como of your a heart, Cristo, as unto Christ. no sirviendo Not al in the ojo way como of los que eye quieren service, agradar a los as hombres, men-pleasers, sino como siervos as de servants Cristo, of de Christ, corazón, haciendo la doing the will voluntad of de God Dios, from the heart, sirviendo de with buena good will, voluntad doing service como al as unto the Señor Lord, y no and a not los hombres. unto men. Efesios 6, Ephesians 5 y 6, 7. 5 and 7. En 1 Timoteo In 6:1 dice, Timothy todos 6:1, los que están it bajo says, el "Let as yugo many as de are esclavitud servants under the tengan a yoke sus count their amos own por masters dignos de worthy todo of all honor, honor, para que no sea that the name of blasfemado el God nombre de and the Dios doctrine y la be not doctrina. blasphemed." Dice bien. Todos los que están bajo All el yugo de who esclavitud are tengan a under sus the amos yoke por dignos de todo of- honor, para of que no slavery, sea their own masters blasfemado el worthy of all nombre honor, de that the Dios name of y God la and the doctrina. doctrine Primera de be not Timoteo blasphemed. 1 6:1. Timothy 6:1. En Tito 2, 9 y In 10 Titus dice, 2:9 and exhorta 10 a it los says, siervos a "Exhort que se servants sujeten a sus to be in amos, subjection to their que, own que masters, agraden en and to be todo, well-pleasing que to no them, sean respondones, not gainsaying, no defraudando, not sino purloining, mostrándose but fieles showing en all todo, good fidelity, para que en todo that they may adoren la adorn the doctrina doctrine de of Dios God, our nuestro Savior, Salvador. in all things." Wow. Qué escrituras tan... What Fuertes, scriptures, ¿verdad? what such strong scriptures. Si honramos If la we autoridad honor del Señor the en nuestras authority of the vidas, Lord in our habrá lives, otros que others respetarán will la respect autoridad the del Lord's Señor authority en nosotros. in us. Cuando Pedro y When Pablo Peter and dijeron Paul estas spoke palabras, these la words, esclavitud no podía ser slavery peor was en at el its worst imperio in romano. the Roman Empire. Si la esclavitud es justa Whether o slavery is injusta, wrong no or es right is problema not a que problem for our consideraremos consideration now. ahora. Pero sí necesitamos But entender we que want Dios to see ordenó that que God los siervos has ordained obedezcan that a sus servants amos. should obey their masters. En la In iglesia, the church, Primera de Tesalonicenses 1 5, 12 y 5, 13, 12 and os 13. rogamos, hermanos, but we beseech que you, brethren, reconozcáis a to los que know trabajan them entre that labor vosotros among you, y os presiden and are en el over Señor you in the Lord, y os and amonestan, admonish you, y que los tengáis and to en mucha esteem them estima y exceeding amor highly in por love causa de for su their obra. work's sake. Tened paz Be at peace entre vosotros. among yourselves. Los ancianos que vienen elders bien that sean rule- tenidos por That dignos will de doble well honor. be counted worthy of double honor. Qué responsabilidad tan grande, What a ¿verdad? great responsibility that is. Mayormente Especially los que trabajan Those who en labor in predicar the word y enseñar. and in teaching.
Primera de Timoteo 1 Timothy 5:17. So, la 5:17. responsabilidad So no es the solamente los miembros, responsibility sino isn't only on the en el members, predicador but on también. the preacher also. So, todos tenemos So que we all trabajar have to work juntos together para que la so obra that the church vaya adelante, may para que el nombre de advance, Dios so that the sea name of God edificado, be edified, para que seamos so that we may testimonio be a testimony para alguien. for someone. Qué triste es cuando How sad hablamos it is when we speak, de Cristo y del amor de talk Dios, about pero Christ no and lo the love of God, but ejercemos, we don't exercise it, ¿verdad? right? Hermanos, Now, ya I sabéis beseech que you, la brethren, familia de You know that Estefanas the house of es Stephanas, las that it is primicias the first de fruits Acaya of Achaia, y que ellos se han and that dedicado they al have set servicio de los themselves to santos. minister unto the Os saints, ruego que os that ye sujetéis also be in a subjection personas unto como such, ellos y a todos unto los que everyone that ayudan helpeth y in the work trabajan and laboreth en la iglesia. in the church. 1 Corintios 1 16, Corinthians 16, 15 y 16. 15 and 16. Dios pone en la iglesia God sets in the autoridades church todos authorities, tales como los such ancianos que as the gobiernan elders bien. who rule well, Y los que trabajan and en those who predicar labor y in en preaching enseñar, and ellos teaching. son las They are the personas que ones whom quienes everyone todos should deben obey. obedecer. Los más jóvenes The deben younger aprender a ones in age sujetarse must a also los learn de to be más edad. subject to the older ones. Yo no sé si usted vivió And I en don't el know if you tiempo lived in the time cuando nos where enseñaban nuestros padres a our sujetarnos parents taught a us cualquier to persona que fuera mayor que submit to nosotros. any person who was older than us. Podía yo tener 12 I años could y be uno 12 de years 15 old, años and me there could be a podía, boy who was 15 years old. me tenía que sujetar a esa I persona. had to subject myself to Si that había person. injusticia, la If there reportábamos a nuestros padres. Anything that we were doing wrong, they would have to report to our parents. Wow. Wow. El apóstol Pablo The exhortó a apostle los exhorted the creyentes Corinthian corintios believers a honrar to honor especialmente especially a men hombres like como Stephanas, Estéfanas, cuya familia family eran los primeros was the conversos first de Acaya converts in Achaia, y quien estaba and dispuesto who a was servir willing a to los serve the santos con saints gran with great humildad. humility. En la iglesia las In the mujeres deben de church, aprender the a estar women ought to be sujetas a los subject to the hombres. men. Pero quiero que sepáis I que would Cristo have es you la know cabeza that the head of de every todo man varón is Christ, y el varón es la and the head cabeza of the de la woman mujer is the man, y Dios la and cabeza the de head of Cristo. Christ is God. 1 Corintios 11:3. 11:3. Dios ha dispuesto que God los has hombres arranged to have representen the a men Cristo represent como Christ autoridad as authority, y que las mujeres and the representen a women la represent the iglesia en church sujeción. in subjection. Por lo consiguiente, las mujeres Therefore, deben tener the un women velo, ought to have a en veil, griego autoridad, in Greek sobre that's su authority, cabeza, on their por heads causa de los because of the ángeles. angels. Primera de los 1 Corintios Corinthians 11:10. 11:10. Y deben además estar And sujetas a sus they maridos. should be subject to their own Como en husbands. todas las As iglesias in de all los the churches santos, of the saints, vuestras mujeres let the caen women keep en las silence in the congregaciones, churches, porque no les es for it is not permitido permitted hablar, unto them sino to que speak. estén But sujetas let como them be in también la ley subjection, lo as dice. also saith the law. Y si quieren aprender And algo, if they would learn, pregunten en be in casa a sus subjection, maridos. Primera de Corintios as also 14, saith the law. 33 y 35. Ahora, estas palabras y Now, enseñanzas these las words daba and Pablo a la teachings, Paul iglesia gave them porque to the había church mucho because desorden. there was a lot out of order. Había There were mucha gente en la a iglesia lot que of eran people recién in convertidos the y church who are just no sabían recently cómo converted. portarse y They había didn't know how to desorden. behave, Y él and les there está were things out of order, enseñando and he is teaching cómo caminar en how to orden walk en la in order iglesia. in the church. Ah, por eso ahora, hermanas, That's why ustedes now, pueden sisters, hablar en you la all iglesia. can speak in the church. Ustedes también tienen el You mismo also derecho have que the same nosotros right los that varones we men tenemos do en el reino de in the Dios, kingdom of porque God, en el reino because de in the Dios kingdom of God, no hay varón ni there's hembra, no male or female. todos somos espirituales. We're all spiritual. ¿Ok? Okay? All right. Okay. Hay hermanas que preguntan, sisters ¿y si ask, nuestros maridos no Supposing pueden our husbands contestar cannot nuestras answer our preguntas? questions. Pues Dios les Well, dice que God tells pregunten. you to Así ask, que and so you háganlo. ask. Al cabo de un After a tiempo sus while, maridos your podrán husband will contestarles, puesto que al Since being preguntarles repeatedly asked, repetidas you will be veces se forced to verán seek obligados for a procurar understanding. obtener los conocimientos necesarios.
Y así And ustedes so, ayudarán you help your a sus husband maridos como as well también as se yourself. ayudará a sí mismas. Se ayudarán a sí mismas. La Let a mujer woman aprenda learn en silencio in con toda quietness sujeción, with all porque no subjection. permito a la mujer But I enseñar permit not a ni woman to ejercer teach, dominio nor sobre have el hombre, dominion sino over a estar man, en silencio, but to be porque in Adán fue quietness. For formado Adam primero, was después first Eva, formed, then en Eve. 1 Timoteo 1 2, 11 Timothy y 12, 13. 11 to Y ahí 13. aplica lo mismo que le And acabo there de applies the explicar. same thing that I Y just todos explained to you. sumisos unos a otros, All of you gird revestidos de yourselves with humildad. humility to serve one another. Y este es el And this requisito. is the o requirement. Prerequisite, yo creo que es Prerequisite. prerequisito, yo creo en español, que es el Which primer is the requisito que first se requirement requiere en la that's needed iglesia, in the es church sumisión, is sumisos submission. unos a otros, Submit to someteos one unos a another. otros. Submit to Lo one encontramos another. en We find Efesios this in 5, Ephesians 21, 5:21, cuando Pablo empieza a when enseñar a Paul la begins familia. to teach the Y family. lo primerito que él dice, And the very first thing aprendan he a says, someterse uno al Learn otro, to submit to each other. porque de ahí van a aprender Because from sus there hijos your a children someterse a will learn usted. how to submit to you. ¿Ok? Okay? Es muy vergonzoso It's que very uno sh- haga it is most shameful for conscientemente anyone to ostentación consciously de su display his posición position y and autoridad. authority. ¿Ok? Okay? Dios también ha God has instituido also autoridades en el authorities mundo in the spiritual espiritual. world. Y mayormente But aquellos chiefly que them siguiendo la that walk carne after the andan en flesh in the lust consuficiencia and e defilement inmundicia and despise y dominion. desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ni los ángeles se atreven a faltarle el respeto a la autoridad que Dios ha respaldado. Así de que lo encontramos en el libro de Judas, cuando el ángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés con el diablo. Y dice que no se atrevió a decirle ninguna mala palabra al diablo, porque el diablo era autoridad. ¿Okay? Solamente le dijo que Dios te reprenda, Satanás. Fue lo más que le puedo decir por el lugar que ocupaba. Aquí se nos refiere un hecho muy significativo, que hay autoridades y gloriosas en el mundo espiritual bajo las cuales han sido puestos los ángeles. Aunque algunas de ellas cayeron, los ángeles no se atreven a injuriarlas, porque en otro tiempo fueron sus superiores. Después de su caída, aunque uno pueda referir el hecho de ella, no puede añadir su juicio, porque el juicio equivale a injuriar. Es decir, estas autoridades que fueron autoridades en una ocasión y luego cayeron, como aprendimos de Saúl, Saúl perdió su lugar como rey y podríamos decir que perdió su autoridad, pero David lo siguió respetando la autoridad de él hasta que Saúl murió. Así de que muchas veces sentimos que cuando alguien ha fallado, una autoridad ha fallado, que le podemos faltar al respeto, pero no. Mucha gente se atreve a hablar de pastores por sus fallas o por sus debilidades o lo que usted quiera, pero usted se está condenando a usted mismo cuando usted hace eso. Dios dice no lo hagas, no lo hagas, no es tu lugar. El juicio es de Dios, hermanos, y no del hombre. Nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie. No nos dio Dios la autoridad de juzgar a nadie. Podemos juzgar las obras de alguien, pero nunca a la persona. Así de que tenemos cuidado en esto.
Los veo un poquito serios y con muchas preguntas. ¿Tienen preguntas? Háganmelas porque no quiero seguir adelante y se va a ir a casa con muchas preguntas. Porque hemos estado hablando de algo muy raro, ¿verdad? De algo que se practicaba en el tiempo de la iglesia primitiva. Por razón de que había, como les digo, había mucha gente. Muchas de las mujeres habían salido de prostitución y acababan de salvarse y venían y estaban peleándose en la iglesia. Sí, y había un desorden. Y entonces Pablo les tuvo que poner órdenes que se aplicaban a ese tiempo, a esas costumbres, a lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Okay? Había bastante discusión, como por ejemplo, también hablar en lenguas, todos se hablaban en lenguas al mismo tiempo, y Pablo dijo, no, eso no se acepta. Así que él estaba poniendo orden, y mucha gente toma eso como que Pablo estaba diciendo ya no se debe hablar en lenguas, pero no era eso, sino que él decía que hicieran todo en orden. Okay? God never intended for the woman to work outside the home. She intended for the woman to work in the home. And if you see the virtuous woman in Proverbs, you see how she managed so well the home, but she managed within the home. She didn't go outside she did work, but she did it at home, taking care of the home. That was her priority. And the women's priority is the home. The children suffer, everything suffers when the woman has to go out and work. I don't want to say this because it's not going to sound right. But we are to, as a family, we are to manage things to where we can sustain ourselves with just the men working. But because we want to have more, then we put the women to work. I'm sorry, but I had to say that because that's the way it is. See, we should manage. If we have to eat nothing but tortillas and beans, we should do it for the sake of the family. They say, yes, I'm going to take care of my family. I'm going to be there to take care of my house. I'm going to be there to look pretty when my husband comes home and happy and rested and ready to meet him and to make him feel like a king. Y como nosotros somos cristianos, vamos a seguir lo que nuestro Padre Celestial dice. ¿Ve? Y ahí es donde perdemos nosotros la autoridad porque no usamos este libro. Y este libro es más poderoso que cualquier honra o cualquier gloria que usted tenga personalmente, aunque sea una persona muy justa, muy buena y todo eso, este sigue siendo mejor. A cualquier día. Aquí hay, déjeme explicarle nomás rapidito porque ya se nos acabó el tiempo, pero muchas veces pensamos que estar bien con Dios es no tener ninguna falta. Y no es eso, sino que el corazón esté bien con Dios. ¿Me entiende? Su corazón está bien con Dios. Usted no va a poder dejar este cuerpo que falle, y si falla, usted inmediatamente va a arreglar cuentas con Dios. Eso quiere decir que usted está bien con Dios, porque usted no deja pasar ninguna cosa, ninguna falla, ninguna mala palabra, ningún mal pensamiento que no va con Dios y dice, Dios, perdóname. Perdóname, Señor. Porque su corazón está bien con Dios. Si su corazón no está bien con Dios, usted va a fallar y va a hacer y ni cuenta se va a dar y va a estar muy contento como que de veras es la mera persona con Dios y no. Porque si Dios ve el corazón suyo
Dios ve el corazón God suyo. sees Y Dios your sabe, heart, por and eso, God por eso knows. Dios That's vino a why esta God tierra, came to hermano, this earth, para vivir como un to hombre, live as a porque man, dice que Él because fue it says that tentado he was con toda la tempted tentación with que every usted puede temptation that you imaginarse. can imagine. Cristo fue tentado con Christ Él, was pero tempted, nunca but falló. he never failed. Pero al mismo But at the tiempo, same time, Él sabe He knows las fallas de la carne, the o que la weaknesses of carne the es flesh, muy fácil para and that caer. the flesh is very Y easy Él to entiende fall. cuando nosotros And he caemos, understands Él when entiende. we fall, No he lo understands. sorprende a It Dios doesn't surprise God cuando usted deja un when mal you pensamiento que pase por su let a bad thought go mente. through your mind. Pero al mismo But at tiempo the se same arrepiente. time, you Luego repent from it. Right away, reconoce you que eso recognize no es de Dios that y que no le is not agrada of a God Dios, and that y doesn't usted please lo va a God, arreglar and you take care inmediatamente. of that ¿Entiende? immediately. You understand? Entonces, So ese then, es un corazón that que está is bien con a Dios. heart Es that's right cuando with God. nosotros It's when disimulamos we las fallas hide que tenemos the y faults that no we have arreglamos and cuentas con don't Dios. make Por eso things Dios right with siempre God. dice, That's why God always venid a says, mí y "Come arreglemos unto me. cuentas. Let us reason Vamos a together. hablar de Let's esto. talk about this." Dios quiere comunicación, God hermano. wants communication. Que con nosotros comuniquemos That con we Él siempre, communicate ¿ok? with Him always, okay? So, acuérdese So, remember, cuando le falla al when Señor, you fail the Lord, examine su corazón, examine que your su heart, corazón está, that your se, heart se ofende. is Sí. offended. Porque antes que ofende a Because Dios, before it usted va a offends ofender a God, su you're corazón gonna propio. offend your own A su heart. propio corazón lo Your va a own ofender heart cuando will be usted offended haga when algo you indebido. do something you shouldn't Luego, do. luego se ofende Right su away, corazón. your Ese es un heart will be corazón de offended. Dios. That is God's heart. Hay tanto que podíamos There's so hablar ahí, much that pero we could say como there, quiera, but anyway, siempre nos estamos we're examinando, always hermano, con este libro. examining ourselves with this Siempre book. nuestra actitud, Always, our por attitude, ejemplo, for example, si yo me estoy if portando de una I'm manera con mi esposa, behaving a de certain way with machismo, my wife, I'm being siempre la palabra de machismo. Dios me va The word of God will always a recordar remind me. o me va a dejar saber. Or Por eso, let me por know. eso es That's bueno why saber esta it's good palabra, to ¿ve? know this word, Porque esta palabra because this limpia, word cleanses, pero también nos but it redarguye also searches us inmediatamente, ¿ve? Cuando nosotros immediately estamos when entrando we en la are carne y getting cuando into the estamos flesh caminando en el and when we're espíritu. walking No in the puede spirit. caminar en el You espíritu can't y walk ser in the spirit machismo. and be ¿Ok? machismo. No puede. You can't. Caminar en el espíritu Walk in the spirit siempre le va a will humillar always para humble que you, usted so se that humille you delante humble de yourself, su esposa. Y por to eso no your es difícil wife, and para that's la why it's mujer not someterse difficult al for the hombre cuando wife el to hombre submit to her está husband caminando when con Dios. the husband is Porque el walking with hombre God, camina because humildemente y la va a the tratar a man ella walks como algo tan especial. humbly Dijo and Pedro, will dijo, treat trátala como her un as vaso de something vidrio so que se special, like a quiebra muy glass fácil. vase that's going to break very easily. Que no se me vaya a caer y se Don't quiebre. let this fall and break. Aleluya. Dijo Pedro, dijo, si Peter tú said, eres grosero if con tu you're esposa, rude to Dios your no va a oír wife, tus God oraciones. won't hear your prayers. Wow, qué serio, Wow, ¿verdad? how serious, isn't it? Ay, pórtese bien, hermano. So behave, Pórtese brothers. bien, Behave. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Padre, por este Thank you, tiempo Father, for this time. que podemos platicar we como familia, Can talk as a que podemos family, that we aprender can de su learn palabra, from your Señor, word, Lord. consejos que usted nos da Advice that you give para us mejorar nuestras vidas, to better Padre, our lives, Father. para caminar To walk con usted, Padre, en with you, santidad. Father, in holiness. Gracias, mi Dios, que Thank you, my usted God, that siempre you es un are Dios de always gracia, de a God of misericordia, grace and de mercy amor, and love. que siempre That está buscando always is always maneras para looking for bendecirnos. ways to Gracias bless por ello, us. Thank you Señor. for that, Lord. Gracias por las bendiciones Thank que you ya for the blessings tenemos. that we already have. Cuídenos, Take guárdenos care of us salir a and keep us nuestros safe as we hogares go to our homes. y que el resto de esta And semana that the sea de rest of this mucha week bendición, may be Padre, of para great cada blessings uno, en for el each nombre one. de In Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén. Todos Everyone, puestos de please pie. stand. A las At the 3, count of 3. a la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Que Dios le bendiga.